se ganará el pan con el sudor de su frente. Por lo tanto, está muy claro que nosotros venimos a presentar un plan económico que está a las antípodas de lo que está haciendo el gobierno y también de lo que fueron los 2 últimos años del gobierno de Cristina, con Kicillof a la cabeza, y obviamente los 4 años de Macri. Guillermo, ¿cuáles serían esos pilares esenciales que contempla el plan económico que viene a presentar? Bueno, lo primero es, y ya lo hicimos, es volver a los superávit gemelos. Tenés que recaudar más de lo que gastás y tenés que venderle al mundo mucho más de lo que comprás. Pero vamos a aprovechar que llegó Pablo para que desarrolle, ya le dejé el punto de los superávit gemelos, cómo se consiguen los superávit gemelos, sobre todo en términos de recaudación y gastos. Cuando vos recaudás más de lo que gastaste, sobran pesos, que es lo que nos pasaba a nosotros. Ahora, con pesos vos no pagás la deuda. Por lo tanto, te tienen que sobrar dólares también. Esto es venderle al mundo más de lo que compraste. Te sobran dólares, te sobran pesos, es simplemente un intercambio en el Banco Central de base monetaria, en este caso circulante, contra reservas, y pagás la deuda. Lógicamente que es sencillo hacerlo. Ahora le dejamos a Pablo que con su clásico poder de convencimiento y de pedagógico nos explique cómo llegamos al superávit fiscal primario. Digamos, podemos hacer una síntesis esencial de lo que estamos proponiendo. Miren, todos conocemos la crisis que estamos viviendo. Nosotros la conocemos por los medios, la conocemos porque la estamos sufriendo. Es una crisis de múltiples aspectos. Tenemos una crisis en el sector público, una crisis en el sector externo, tenemos una crisis monetaria, tenemos una crisis de crecimiento económico, el país está en decadencia y tenemos una inflación extraordinaria. Bueno, lo que proponemos nosotros es un plan global de medidas simultáneas que ataquen en simultáneo a todos esos problemas, que le den respuesta a todos esos problemas. Algunos dirán que es medio fantasioso. ¿Cómo se logra? No es fantasioso. Es un imperativo de la realidad. Si la Argentina no instituye un plan que ataque en simultáneo a todos los problemas, a los de la pobreza, a los de la marginación, a los problemas de los superávit gemelos, a los problemas monetarios, si no lo hace, no tenemos destino. Y es posible el plan, es absolutamente posible. Miren, es probable que alguno diga, bueno, la ciencia económica no permite tamaña cuestión. La ciencia económica no tiene nada que ver con esto, sirve como fundamento. Pero estamos hablando de política económica, no estamos hablando de hacer una teoría o un diagnóstico, porque ya los tenemos. Cada medida, son muchas las medidas de este plan. Yo para ejemplificar digo que son 50. ¿Qué quiere decir? Son muchas. Muy bien. Cada una de estas medidas está pensada no solo para el sector que corresponde, sino que tiene en la mente cómo eliminar la pobreza, cómo bajar la marginación, cómo imprimir el crecimiento económico o atacar la inflación. Todas las medidas forman un concierto. Ahora, un concierto, una orquesta, si no tiene una partitura no funciona. ¿No es cierto? Bueno, ¿saben cuál es la partitura de un plan de este tipo? La doctrina. Si no hay una doctrina, no se puede hacer un plan de este tipo. ¿Por qué? Y porque hay múltiples ministerios, el Banco Central. ¿Cómo hacemos para que la sinfonía sea realmente una sinfonía? La doctrina es la que posibilita esto. Y es la doctrina peronista. Como dicen, el chocolate por la noticia. Los muchachos peronistas hicieron un plan económico basado en la doctrina peronista. Y sí, es lógico, ¿no? Pero es muchísimo más que eso. La doctrina peronista es la que le da respuesta a las situaciones internacionales y nacionales.
¿Con quién compite la doctrina peronista como doctrina global? Y que no me digan que no haga falta una doctrina global, porque se estaría diciendo un disparate. ¿Con quién compite la doctrina peronista? Con el marxismo, con el comunismo. No compite, porque el comunismo ya ha demostrado, el socialismo de Estado ha demostrado su fracaso. El monopolio, la propiedad estatal de los medios de producción y la planificación central no funciona en ningún lado. ¿Y con quién compite? Con el neoliberalismo. Esa es la verdadera competencia, porque en definitiva, la socialdemocracia, como lo demuestra la práctica, cuando barremos un poquitito, es neoliberalismo. Fíjese lo que pasa. ¿A quién elige Boric en Chile como uno de sus principales mandamás en materia económica? El que venía del gobierno anterior. Y si ustedes quieren ver todos los casos, lo mismo. Lula también lo eligió, ahora todavía no sabemos, pero ya hizo un primer movimiento Lula, en la misma dirección. Su vicepresidente. ¿Eh? Su vicepresidente. Claro. Entonces, ¿con quién compite el peronismo? Con el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo está, ¿cómo les puedo decir? Tiene una herida de muerte el neoliberalismo. El neoliberalismo, miren, la principal de las medidas donde el neoliberalismo se asienta es en la apertura irrestricta de la economía y de las finanzas. Esto parecía funcionar en un mundo global, donde todo el mundo era parejo y parecía que había reglas de juego muy lindas para todo el mundo. Pero un mundo donde se descorrió el velo y todos los países persiguen sus propios intereses nacionales, decir, bueno, yo no tengo ningún interés en lo que es el comercio exterior argentino, que cada cual se arregle, ¿y qué? Es meter los mártires en el Coliseo Romano. Bueno, esa imposibilidad del neoliberalismo hace que ya hay que hacer un esfuerzo extraordinario para pensar que puede ser solución a los problemas económicos nacionales. No lo fue, no lo es, ni lo será. Y así lo demuestra la experiencia. Martínez de Oz, Cavallo, Macri, no dejaron un país floreciente y un país sin problemas económicos, lo agravaron. Y bueno, esta es la situación actual. Por eso, este plan económico, basado en los superávit gemelos, pero superávit gemelos no de cualquier manera obtenido. Por ejemplo, decir, bueno, a ver la situación fiscal, ¿cómo hacemos para que haya un superávit fiscal? Y bueno, hagámoslo los tontos, miremos para otro lado y hagamos lo que están haciendo ahora, bajemos las remuneraciones de los jubilados. ¿Qué les parece? No es de cualquier manera que hay que lograr esos superávit. Por eso una de las medidas fundamentales, ¿de dónde sale la plata? Una de las medidas fundamentales, como hace un tiempo lo dijo Guillermo, yo tardé en convencerme, ahora estoy absolutamente convencido de eso. Hay dos sectores en la economía argentina que son rentísticos. ¿Qué quiere decir que son rentísticos? Poderosamente rentísticos en la economía. ¿Qué quiere decir? Que no le agregan a la producción, sino que sacan de la producción. Son los propietarios de la tierra en el núcleo de la pampa húmeda y los que explotan el petróleo y el gas y la minería. Muy bien. De ahí debe salir la plata y de ahí decimos nosotros que tiene que salir. En el caso concreto de los propietarios del núcleo de tierra del núcleo de la pampa húmeda, decimos nueva ley de alquileres o de arrendamiento, se baja sustancialmente, simplemente se baja sustancialmente, pero estarían cobrando lo que cobrarían con esa inversión de capital en el extranjero acá. Eso baja fuertemente, igual que vender, digamos, la energía, los costos de producción, baja sustancialmente los costos.
para el sector agropecuario, para los productores. Y ustedes tienen ahí extraordinarios ingresos fiscales y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque le ponemos retenciones, pero las retenciones no afectan al productor agropecuario, y al mismo tiempo baja el precio de la comida y baja el precio de la energía. Bueno, acá tenemos el combo, hay otras medidas. Con el FMI. Con el FMI. Miren, este acuerdo que tenemos es un acuerdo que no sirve para nada. Hay que liquidarlo. ¿Cómo se liquida? Cuando se le presenta un plan concreto al Fondo Monetario. Y dice, ¿cómo te voy a pagar, Fondo Monetario? Te voy a pagar de la siguiente manera. ¿Y cómo me vas a pagar de la siguiente manera? Con lo que vamos a gravar el tema a los propietarios de tierra de la pampa húmeda. Cuando usted le dice al acreedor, mire, yo le voy a pagar así, y está demostrado que le voy a pagar, y bueno, el acreedor no tiene derecho a seguir diciéndole, sí, pero usted tiene que hacer esto o aquello. No, minutito. Yo te digo cómo te voy a pagar, y así te voy a pagar, y el Fondo Monetario va a aceptar eso. De acuerdo con el Fondo Monetario, está mal hecho técnicamente. Esto es importante entenderlo y comprenderlo. El ministro Guzmán, que fue elegido porque aparentemente era uno de los científicos que integraban el gobierno tal cual lo definió el presidente, no formuló correctamente el contrato de mutuo con el fondo. Si ese contrato de mutuo se cumple, la Argentina termina como el 2001. Y si no se cumple, termina como el 89, con hiperinflación. Por lo tanto, hay que cambiarlo. La manera de cambiarlo es, como dijo Pablo, diciendo con precisión de dónde va a salir el dinero para honrar los compromisos del sector externo, empezando con el Fondo Monetario. Como dijo Pablo, primero la ley de arrendamiento baja los costos del productor. Hay que entender que en la zona núcleo de la pampa húmeda no hay capitalismo moderno, sino prácticamente un sector feudal. Los dueños de la tierra le dan a los siervos de la gleba, que son los productores, la tierra para que la trabajen, y el siervo de la gleba le daba al señor feudal la mitad de la producción. Bueno, ahora pasa lo mismo. Entre el 40 y 50% de la producción se llevan los dueños de la tierra. Pero a su vez nosotros somos peronistas, no somos marxistas, no tenemos ningún inconveniente con la propiedad privada. No atentamos contra la propiedad privada, simplemente decimos, mire, hay una renta, hay un excedente, que en este caso lo vamos a utilizar para honrar los compromisos de la deuda, y lo vamos a retribuir con un bono a mediano y largo plazo, 20, 25 años, en moneda dura, tasa de interés internacional y realizable en los mercados internacionales. Ese bono es la diferencia que hay entre el alquiler que se llevan sin ley de arrendamientos a ley de arrendamientos. Ahí va el bono. Pero entonces podés subir las retenciones. Cuando vos subís las retenciones, porque ya le bajaste el costo, podés recaudar más, entre 7.500 y 9.000 millones de dólares, que son los destinados, como decía Pablo, a poner arriba de la mesa, que es como se negocia la deuda un acreedor con el deudor, poniendo plata arriba de la mesa. Si vos no ponés plata arriba de la mesa, esa deuda es un barubaru, que es este contrato que firmaron. Escondieron quién pone la plata. Por eso es una galimatía. Pero cuando esconden quién pone la plata es porque la plata la pone el pueblo. Y esa es la realidad, la ponen los jubilados, los pensionados, los comerciantes, los industriales, los profesionales independientes. Bueno, muchachos, esa Argentina no tiene solución. Si los jubilados tienen que poner la plata para pagar la deuda con el fondo, estamos fritos. ¿Quién tiene que poner la plata? Las 1.000 familias de la zona núcleo de la pampa húmeda, que son los terratenientes. Esta es una propuesta que nosotros hemos desarrollado el plan económico, y con eso tenés el superávit fiscal primario y obviamente el superávit comercial. Ya demostramos cómo se puede hacer, un tipo de cambio competitivo con la Administración de Comercio Exterior, etcétera, etcétera. Teniendo excedente de dólar, excedente de pesos, la Argentina puede volver a crecer, porque el crecimiento no es, como dice la socialdemocracia, producto del compromiso del Estado inversor,
sino del sector privado inversor, que fue como hicimos la década ganada. Si nosotros teníamos superávit fiscal es porque recaudábamos más de lo que gastábamos. Y entonces, ¿cómo crecía la economía? Crecía porque invertía el sector privado, es lo que vamos a volver a hacer. ¿Y crees que están dadas las condiciones políticas para que un proyecto de negociación con el fondo se avale en el Congreso de ese proyecto? Mira, con esto vamos cerrando porque es una pregunta que... Bueno, la última carta que escribe Perón preso, ya estaba, lo habían puesto en Martín García y Carrillo, que era el médico, lo lleva al hospital militar. Es una carta dirigida a Eva, donde le dice: Negrita, cariñosamente le decía Negrita, cuando salga de acá nos vamos a casar, nos vamos de luna de miel. Para mí terminó la vida pública, ya hice lo que tenía que hacer. Mientras Perón firmaba esa carta, el pueblo estaba haciendo el peronismo. Mientras Perón firmaba esa carta, el pueblo estaba haciendo el milagro del peronismo. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Después el pueblo sabrá qué es lo que milagrosamente tiene o no tiene que hacer, o dirá: no es nuestro tiempo. Como dijo Jesucristo también: ¿qué querés que haga, mujer? No es mi tiempo. No, él, que era Dios, no sabía que era su tiempo. Mirá si vamos a ver nosotros si es nuestro tiempo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El pueblo decidirá. Por eso somos hombres y mujeres de la creación. Bien, por último, preguntarte, digo, para los peronistas el lema era hablar de no Perón. Y hoy vemos funcionarios y dirigentes gremiales semana a semana sacándose fotos con el embajador yanqui. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que pasa es que ese era el mundo de la Guerra Fría. Después vino el mundo de la globalización y ahora tenemos a los ingleses en Malvinas consolidando una base militar con aptitud nuclear, que América Latina, salvo Perú, América Hispánica, salvo Perú, uno le hablaba con los brasileños: che, mirá que tenemos a los ingleses en Malvinas, y los brasileños te decían: sí, pero Pelé es mejor que Maradona, ¿está bien? Vos le decías: mirá, no, pero Pelé es mejor que Maradona, está bien. A buen entendedor, pocas palabras. Hasta hace un año, donde Macron, que es el referente de Alberto Fernández, dijo que el Amazonas es un lugar muy importante del mundo para que lo administre Brasil. Declaración que repitió Petro, el socialdemócrata Petro, hoy presidente en Colombia, y lo dijo siendo presidente. Con lo cual, Petro pidió en la última Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York que una fuerza multinacional se hiciera cargo del Amazonas, porque también era demasiado para los brasileños. Ahí los brasileños empezaron a llamar y empezaron a decir: che, ustedes tienen a los ingleses en Malvinas y a nosotros se nos vienen los franceses, con el argumento de la Guayana francesa. Pero en realidad eso estuvo toda la vida y ahora... Porque es el lugar, casi el espacio vital de los franceses. ¿A dónde van a ir los franceses? En Europa no pueden, todo el resto es ruso o norteamericano, si no es chino. ¿A dónde van a ir? Al Amazonas. ¿A dónde van los ingleses? A la Antártida, por eso quieren... Bueno, esta contradicción que tenemos en América nos hace a nosotros volver a decir América para los americanos. Que los norteamericanos presupongan que americanos son solo ellos es una desviación. Nosotros decimos, la doctrina Monroe es América para los americanos. Ni los franceses son americanos, ni los ingleses son americanos. En ese esquema, por primera vez desde la existencia de la Argentina y Brasil, hay una mirada e intereses comunes sobre el Atlántico Sur entre Brasil y Argentina. Eso es extraordinario. La gesta sanmartiniana, que era el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, era rodeando a Brasil, por obvias razones. Pero ahora vuelve a ser la gesta sanmartiniana, en términos sobre todo de integración de la manufactura argentina, pero también hay una mirada común con Brasil sobre el Atlántico por primera vez. Si bien no somos economías complementarias, somos economías competitivas con los brasileños, ellos tienen industria, nosotros también, tienen soja, nosotros también, tienen maíz, nosotros también, tienen carne, nosotros también, y hay una rivalidad, hay un destino común que nos acompaña, que es evitar que vengan los franceses y que los ingleses nos devuelvan las Malvinas. Por lo tanto, en América, para los americanos también se sistematiza lo que estamos viendo.
Las contradicciones en este mundo tendiendo al nacionalismo también tiene que ver con que los obreros de la industria automotriz mexicana son más trumpistas que los propios, que el gobierno mexicano, porque Trump es el que dijo, México me va a seguir vendiendo autos y los obreros mexicanos ganan lo mismo que los obreros norteamericanos en la industria automotriz. No los chinos, que te venden el auto y te bajan el costo medio salarial. Te lo bajan, te lo bajan. Donde llegan los chinos se destruye el salario real. Por eso es un error de esta progresía, es un error garrafal. Por lo tanto, nuestra orientación normal es recuperar América para los americanos en un espacio lógico en América septentrional que tiene que ver con nosotros. Quisiera hacer una última muy pequeña, ya que lo tenemos acá en La Plata, una breve síntesis de cómo ve el peronismo hoy acá en La Plata. No, pero eso se lo dejo a los compañeros de La Plata. Me parece que sería un error, pero lo van a desarrollar. Mire, esto es muy sencillo. Nosotros estamos dentro del peronismo, no hay duda. Empezamos y terminamos nuestros actos, o al menos los terminamos cantando la marcha y con mucho orgullo, pero no somos el partido justicialista que está intrusado por un socialdemócrata. Si algunos compañeros piensan que el partido justicialista, conducido por un socialdemócrata, va a ser el partido como herramienta electoral del movimiento peronista, bueno, es un problema de tiempo. Nosotros ya nos dimos cuenta que no y venimos a ofertar principios y valores como herramienta electoral del peronismo. Pero yo vi muchos dirigentes del peronismo platense, los vi porque nos conocemos. Quizás es un problema de tiempo. Viste que la toma de conciencia va llevando su tiempo, va llevando. Pero yo creo que a la larga el peronismo es la única solución y en estas elecciones alguien tiene que defender la doctrina peronista como iluminación de los pueblos del mundo, no solo del pueblo platense o del pueblo bonaerense o del pueblo argentino. Y para eso estamos nosotros. Ahora, no nacimos para ser candidatos ni presidentes. Si aparecen otros compañeros peronistas, nos vamos a poner claramente de acuerdo. Y el pueblo va escribiendo su historia. El gobierno acaba nuevamente de tomar una decisión para aumentar el aceite, los huevos, el pollo, con este dólar soja. Está claro que podríamos hacer un debate ideológico y si sos socialdemócrata no podés ser peronista. Ahora, si le aumentás la comida al pueblo argentino, no sos peronista, sos Macri. Muchas gracias, hasta luego.